darnos todos los detalles se encuentra con nosotros Iván Pérez Vitela, quien es director de Cultura por la No Discriminación. Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias, Paola. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes una vez más. Un gusto de verdad tenerlos nuevamente, como lo comentas, y hablando de este tema, ampliándonos muchísimo más, porque lamentablemente es algo que hoy en día sigue existiendo, la discriminación a esos grupos vulnerables, a los indígenas. Sí, mira, Paola, nosotros como la instancia del Gobierno de la Ciudad de México responsable de atacar el problema de la discriminación tan difundido en toda la población, hemos detectado que las poblaciones indígenas son, en la percepción de la mayoría de la gente, el número uno como los más discriminados, las personas más discriminadas aquí en la Ciudad de México, y eso es un tema que nos preocupa muchísimo como institución pública, y por ello es que estamos implementando una serie de acciones para promover la cultura de inclusión, de trato igualitario hacia las poblaciones indígenas, pueblos y comunidades indígenas aquí en la capital del país. Respecto a tu percepción y a tu experiencia, Iván, me gustaría que nos compartieras cuáles crees o consideras que han sido los factores para que siga existiendo la discriminación a los indígenas. Pues mira, principalmente es un problema ancestral, histórico. Nosotros como sociedad tenemos una deuda histórica con las comunidades indígenas y yo siempre lo he señalado, somos esquizofrénicos en nuestra sociedad. Por un lado, en la escuela, en cualquier lugar, nosotros nos vanagloriamos de nuestra historia indígena, sí, claro, la cultura azteca, las zonas arqueológicas, en fin, esta cultura que traemos. Pero el tratar a las personas indígenas hoy en día, la gente ahí es donde ya no le gusta. Entonces viene esta parte esquizofrénica que yo digo de la sociedad. Por un lado, históricamente es la raza de bronce, nuestra raza de bronce, pero por otro lado, al cruzarnos con ellos en la esquina, ni siquiera voltearnos a verlos. Entonces, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad social, son los factores principales que originan la discriminación hacia este sector de población. Me imagino que es porque así la gente los ve, ¿no? Así es. Porque no quiere decir que sea una realidad que se viva y que deba ser que por la pobreza o por la relación social en la Así que es. viven justamente, tenga que existir una discriminación. Es una suma de factores de discriminación. Nosotros llamamos discriminación múltiple, que es decir, el color de piel es una de las causas por las que todavía aquí en México nos discriminamos. Es la tercera causa de discriminación en México, el color de piel. Entonces, eres indígena, tienes una piel oscura, eres indígena, eres pobre, eres indígena, vives segregado, eres indígena, no tienes educación. Y todas estas causales de discriminación múltiple son las que los colocan en una situación mucho más, en mayor desventaja que el resto de la población. Algo que me llama mucho la atención, Iván, ustedes han implementado y siguen trabajando por implementar nuevas acciones, programas que apoyan justamente a estos grupos vulnerables, a los grupos indígenas, y que sin duda hay muchísimos casos de éxitos que yo he visto en específico en la página de internet de ustedes, en muchos lados en las redes sociales, donde realmente apoyan a este tipo de grupos, sobre todo que vienen a vivirse a la Ciudad de México y se enfrentan con muchos problemas, con muchos obstáculos para poder salir adelante. Cuéntanos de estas acciones, Iván. Así es. Mira, Paola, el gobierno de la ciudad, a través de las diferentes dependencias que componemos la administración pública local, hemos implementado una acción principal en este mes. Agosto es el mes de las poblaciones indígenas. Y a finales de este mes, los últimos días de este mes, va a haber la fiesta de los pueblos y comunidades indígenas en el Zócalo, en el corazón de la ciudad. ¡Qué maravilla! De México. Y esa es una acción afirmativa para reconocer la cultura, las culturas de los pueblos y comunidades indígenas. La Ciudad de México es centro de población donde tenemos representación de la mayoría de todas las comunidades indígenas del país. Tenemos representantes, hombres y mujeres indígenas aquí en la Ciudad de México que comparten su cultura, que tenemos que visibilizarlos, que tenemos que reconocerlos. Las campañas en medios de comunicación es importante. El año pasado sacamos una campaña, porque dos son más que uno, sumemos contra la discriminación, en la cual hicimos esta labor de sensibilización a quienes no somos indígenas, aunque el grueso de la población tenemos antecedentes indígenas, para voltear a ver a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Este año sacamos otra campaña muy bonita que se llama Nuestra Palabra Favorita, en la cual connotadas personalidades como Lidia Cacho, Juan Manuel García Bernal, conocían alguna palabra y la traducción en alguna lengua indígena de alguna palabra. Y eso lo que permite es escuchar las palabras indígenas, escuchar las lenguas indígenas e irnos sensibilizando poco a poco. Y es lo que deberíamos de hacer. ¿Cómo ha sido la respuesta, la reacción de toda la ciudadanía, sobre todo ante el tema de la sensibilización? ¿Apoyan precisamente todos estos programas, este tipo
tipo de eventos sabiendo que van dirigidos hacia la cultura indígena? Sí, la verdad es que como COPED estamos muy contentos, muy ilusionados, porque creemos, la propia gente en esta encuesta que platicábamos sobre quién tiene la respuesta al problema de la discriminación, señalaban que la propia sociedad es la responsable de atender esta problemática. Y ha habido buena respuesta. El año pasado hubo miles de personas en el Zócalo, es la segunda edición de esta fiesta de pueblos y comunidades indígenas, miles de personas conociendo, enterándose, visibilizando, viendo de dónde provienen todos estos pueblos y comunidades, cómo viven y cómo se incluyen aquí en la ciudad, más allá del folclore. Tenemos indígenas, hombres y mujeres que son abogados, que son médicos, que trabajan en medios de comunicación, que no nada más es el artículo que venden ahí en la calle, sino que se integran a la sociedad. Y ese es el reto que tenemos como sociedad, romper el estigma, el estereotipo y el prejuicio hacia las comunidades indígenas. Lo maravilloso de todo, Iván, es también que la gente ya empieza a involucrarse mucho más, ¿no?, en este tipo de labores, en este tipo de eventos. Y también, regresando al tema del por qué la discriminación, había unos grupos que incluso salen en las redes sociales de indígenas justamente y que han sido discriminados durante toda su vida, ¿no? Decían que fueron el primer grupo en Oaxaca de ser discriminados, que aún siguen siendo discriminados y que en la Ciudad de México a los indígenas pertenecientes a las zonas de Oaxaca es cuando los echan más de menos, cuando los discriminan mucho más. Realmente es una tristeza escuchar esto, ¿no? Porque son culturas, son grupos que viven en nuestro país, que a través de su cultura, de sus riquezas históricas, nosotros estamos aquí hoy día. Así es, ¿no? así es. Tenemos mucho que hacer por sociedad. Hace un momento, antes de entrar aquí al aire, estaba yo lanzando en las redes sociales, en el tweet, este diálogo, esta conversación que íbamos a tener, y me llamó mucho la atención que inmediatamente una respuesta de una persona señalando que los pueblos indígenas deberían desaparecer. Entonces tenemos como sociedad muchísimo que hacer. Qué triste, de la verdad. autorregulación de las redes sociales, el visibilizar el problema, el de acercarnos a los pueblos y comunidades, conocerlos, desfolclorizarlos. Tenemos que verlos como personas, no nada más como tradición, como algo bonito para la fotografía, sino como personas con las que convivimos todos los días. No vayamos lejos, hace unos minutos estaba yo hablando de los vestigios que nos dejaron los indígenas en la Ciudad de México. La gente no está enterada en dónde está caminando, forma parte de esta historia, de esa cultura, la comida, la gastronomía. Exacto. Que hoy disfruta, que les gusta mucho a la gente, es parte de la cultura indígena. Así es. Y mira, quiero sacar otro anuncio. A finales de este mes nosotros, en este diagnóstico que estamos viendo de la participación y cómo viven los pueblos y comunidades indígenas aquí en la Ciudad de México, vamos a sacar un diagnóstico como consejo, diagnóstico de personas indígenas en conflicto con la ley. Okay. ¿Cómo actúa la autoridad cuando hay una persona indígena involucrada en algún conflicto con la ley? Okay. Ante seguridad pública, ante el Ministerio Público, ante los jueces, cómo las instancias de gobierno, estas instancias de procuración y aplicación de justicia atienden a las poblaciones indígenas. Sería un diagnóstico importante que yo invito a la población esté atento, por supuesto, ojalá nos puedan invitar para platicarlo acá con ustedes. Nosotros estaremos pendientes y ahí viene, ¿no? COPRED, que es copred.df.gov.mx, es el consejo para prevenir y eliminar la discriminación. Iván, como siempre, muchas gracias por la información. No, te agradezco el espacio, Paula, y con mucho gusto estamos aquí para compartir con todas las personas aquí en la Ciudad de México. Gracias, Iván. Nosotros es momento de irnos a un pequeñito corte, pero regresamos con mucho más. Mi querido Juanra, ¿con qué seguimos?